Lo dicho, la otra cita literaria de la tarde de hoy se ubica en la sede del Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal. Allí la unidad de la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Jerez, que por cierto ha recibido el reconocimiento por parte de la Federación Andaluza de Ateneos por un trabajo realizado hace unos meses, va a poner en marcha este acto de presentación del libro Transitando la pandemia de Carmen Campos. Ella es psicóloga clínica y psicoanalista, a la que saludamos a continuación. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué podemos encontrar en Transitando la pandemia? Es un trabajo personal que se ha elaborado, o que usted ha elaborado durante los meses de confinamiento, ¿no? Sí, es así, es un trabajo personal que, bueno, obedeció a una sensación personal también, ¿no? El impacto de los primeros días de extrañamiento con la pandemia y del vacío que se me producía, como creo que a muchas personas, ¿no? Entonces, pues busqué un poco la vía esta de la escritura y del encuentro con otras personas, aunque tuviéramos el confinamiento y el distanciamiento social, pero bueno, se podía uno encontrar a través de la red y bueno, me animé a contactar con algunos artistas, amigos, generosos amigos, que pudiéramos hacer un trabajo conjunto. Entonces el libro en realidad, aunque el texto está escrito por mí y obedece a testimonios tanto personales como de algunas personas que me han cedido sus testimonios, pero es un trabajo conjunto, podríamos decir. Para mí era un poco demostrar que había un encuentro posible a pesar del confinamiento. Bueno, hay que decir que entre las personas que colaboran en esta publicación participa la pintora sevillana Begoña Parejo, su propia hija también, con algunas ilustraciones y fotografías ha participado, nuestro amigo Javi Fergó también, con sus fotografías, y ha tenido la colaboración de Virginia Alonso, que es precisamente la persona que la va a presentar esta tarde, amiga suya, además de fiscal. Sí, Virginia, digamos que la colaboración no ha sido directamente con el libro. Virginia ha sido una interlocutora mía en estos tiempos difíciles de la pandemia. No solo en la primera fase de confinamiento, más bien una vez que iniciamos la desescalada y acabamos con el estado de alarma, bueno, pues Virginia para mí es más que una hermana. Entonces, pues hemos podido hablar mucho y bueno, me apetecía mucho que estuviera en la presentación, primero porque es una persona muy divertida, sabe escuchar, y luego tiene una experiencia profesional inmensa que le hace ser muy sensata y muy ecuánime, ¿no? Entonces, pues toda esa capacidad suya de análisis, creo que para conversar esta tarde, porque no se trata solo de una conferencia, sino que a mí me gusta que podamos conversar con la sala y con la persona que me presenta y establecer un diálogo, pues le pedí que me acompañara y ella generosamente aceptó. Carmen, la elaboración de Transitando la pandemia ha sido una especie de terapia personal para poder sobrevivir a este cambio drástico que hemos sufrido, que estamos sufriendo. Sí, absolutamente sí. Digamos que cuando uno se confronta a lo que los psicoanalistas llamamos lo real, que es el impacto de algo que es difícil a veces de definir con palabras, ¿no? Como puede ser pues la pandemia o cualquier catástrofe natural. Digamos que hay distintas maneras de velar eso, ¿no?, que te está sucediendo. Una es la escritura, indudablemente, o la creatividad, ¿no? Por eso para mí fue como una urgencia, tenía que hacerlo, no sé cómo decir. Sí. Y obedece a la primera etapa, digamos, luego no recoge ni el tema del verano ni el tema de esta segunda ola, sino al primer periodo, digamos, de aislamiento, ¿no? El aislamiento personal, esa separación física también con otras personas. Usted en su libro, o en la presentación de este trabajo, habla del fomento de la creatividad en situaciones como la que hemos vivido. Es curioso cómo esa
es algo que mayoritariamente se ha producido en las personas durante el momento de confinamiento. Todos hemos echado a volar la imaginación y la creatividad, y eso ha servido mucho para no volvernos locos durante estos meses. Pienso que justamente cuando, lo que decía antes, cuando algo de lo real nos golpea, siempre acudimos los seres humanos, por suerte, a algo que nosotros los psicoanalistas denominamos lo simbólico, ¿no? Y ahí entra pues tanto la palabra, la escritura, el comunicarnos con otros, todo lo que es del orden de lo social y por supuesto la creatividad, ¿no? Entonces pues sí, claro, son formas de elaborar algo, digamos, que es demasiado impactante para verlo sin ningún velo, ¿no? Para verlo descarnado, ¿no? Entonces, fue a partir de la relación con Javi Fergó, que me une una profunda amistad, que ellos estaban haciendo un trabajo de fotoperiodismo, no sé si lo han seguido ustedes, pero merece, digno de seguir, y es algo que habían hecho entre 8 fotoperiodistas de distintos ámbitos de España, de distintos lugares. Entonces él me pidió que si nos podíamos encontrar a través de la ventana de mi despacho para hacer una foto, y yo entonces me di cuenta que efectivamente una cosa era estar confinado y otra cosa era que no nos pudiéramos encontrar de otra manera. Claro. Aprender a encontrarse de otra manera, ¿no? Y eso ya me animó un poco, me puso a pensar que tenía que hacer algo donde produjera un objeto, en mi caso, muy vinculado a la belleza, porque a mí me gusta impactar por la belleza. Y creo que es lo que transmite este pequeño libro. Creo que es un objeto bello que uno puede tener en sus manos, y aunque el texto pueda conmover, porque son historias reales, pero encierra algo de lo bello y espero poderlo explicar esta tarde en el Ateneo. Pues seguro que sí, una cita muy interesante la de esta tarde a partir de las 7:30 en la sede del Ateneo de Jerez, con aforo limitado, con todas las medidas que marcan pues la situación sanitaria. Por cierto, una presentación que también se va a poder seguir en streaming, nos han comunicado por parte del Ateneo, así que si alguien no puede asistir... Creo que lo harán por el canal de YouTube del Ateneo. Por lo que a mí me han dicho, se hará el streaming. Pues por el canal de YouTube, porque solamente físicamente pueden 30 personas asistir, así que para el que no pueda lo pueden seguir a través de la parte online. Carmen Campos, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta tarde en su presentación de Transitando la Pandemia. Muchas gracias y buenos días. A vosotros por vuestro interés, gracias. Bueno, pues ya saben, a través del canal de YouTube del Ateneo de Jerez pueden seguir la presentación del libro, la charla, el coloquio, no una conferencia como tal, esta tarde de Carmen Campos, psicoanalista y psicóloga clínica que presenta este trabajo. Y hablando de pandemias, hablando de adicciones, como antes nos apuntaban desde la Policía Nacional, los casos que se están produciendo, sobre todo de gente joven, en la adicción a las nuevas tecnologías, al Internet y de otras adicciones también, además de cómo están trabajando durante este tiempo de pandemia, pospandemia, nos acompaña a esta hora de la mañana Javier Sevilla por parte de Proyecto Hombre. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos hablando antes de entrar, pues sí es cierto que sobre todo jóvenes estáis tratando vosotros en Proyecto Hombre, que están enganchados al móvil, a las nuevas tecnologías, al Internet, y que eso está produciendo pues situaciones muy problemáticas en la unidad familiar. Sí, bueno, antes de la pandemia ya este tipo de perfil se venía dando hace ya algunos años, cuando irrumpieron con fuerza las nuevas tecnologías, todo lo que son los ordenadores, las tablets, los smartphones, ¿no? Ese perfil empezó a aparecer como un perfil de chicos y chicas que empezaban a generar conductas no adecuadas, ¿no? Que empezaban a tener problemas en casa, y se empezaba a identificar que cuando no tenían ese aparato generaban pues problemas, ¿no? Tenían problemas en la escuela, problemas de comportamiento en casa. Se empezó a trabajar y es cierto que con los años, con estos 3-4 últimos años, ese perfil ha ido poco a poco aumentando, ¿no? Aumentando además no solamente en adolescentes, que podía ser un poco más considerado más normal por el uso que hacen de las tecnologías, sino también en adultos que, utilizando esas nuevas tecnologías también,
están creando, están generando una adicción al juego, a la apuesta, a todo lo que tiene que ver con lo online, ¿no? Antes un ludópata necesitaba ir al casino, ahora no necesariamente. Entonces las nuevas tecnologías han venido también a facilitar eso, ¿no? A facilitar que haya personas que puedan convertirse en adictas o que generen conductas adictas a nuevas tecnologías, a la ludopatía, al juego online, todas esas cosas, ¿no? En adolescentes además es llamativo porque uno piensa que Proyecto Hombre sigue siendo aquel centro que tratábamos al politoxicómano muy deteriorado de los años 80 y 90 y resulta que en la actualidad los perfiles mayoritarios precisamente son tanto jóvenes como adultos con conductas no adecuadas, con problemas de comportamiento, como esto que estamos hablando de la adicción a las nuevas tecnologías, ¿no? La pandemia ha reforzado la invisibilidad de esas adicciones, es decir, las personas adictas y las adicciones siguen existiendo, pero no son tan visibles como antes. Claro, la preocupación de la ciudadanía siempre refleja un poco lo que entiende la sociedad como problema. Hace unos años las adicciones, la drogodependencia, era una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos, estamos hablando de los años 90, finales de los 90, y ya a partir de los años 2000 esa preocupación ha ido poco a poco bajando y va muy relacionada con esa falta de visibilización, ¿no? Parece que el que no haya gente tan deteriorada físicamente ha hecho como que desaparezcan las personas adictas y no es cierto. Fueron emergiendo perfiles, el de alcohólico que siempre ha existido, pero también otros perfiles como consumidores de cocaína o el tema de la ludopatía, otras adicciones no tóxicas, que son personas que están mucho más integradas a la sociedad, es menos visible y por lo tanto parece que el problema existe menos, ¿no? Está como más integrado, pero nada más lejos de la realidad de que las adicciones hayan ido desapareciendo, al contrario, ¿no? Van cambiando los perfiles, pero la adicción al final es una respuesta de personas que tienen una serie de dificultades, de problemas en el trasfondo, en ese cajón, ¿no? Y que nos está avisando que tiene que hacer un trabajo personal para cambiar no solamente dejar la adicción, sino el estilo de vida y todo lo que va asociado a esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que es menos visible, es menos alarmante, porque está mucho más integrado y eso es bastante más peligroso. Considerar porque está ahí latente, pero silencioso. Claro, es un problema silencioso. Claro, y es más difícil establecer dónde está el límite entre un buen uso o un abuso de la tecnología, por ejemplo. ¿Cuándo puedo considerar que mi hijo adolescente está teniendo ya un problema, ¿no? Entonces lo hablábamos antes, ¿no? Cuando un adolescente empieza a tener problemas en casa de conducta, cuando tiene comportamientos, por ejemplo, agresivos, en el momento que se le pone limitación al uso del teléfono móvil, ya podemos considerar que ese niño está empezando a tener algunos trastornos en la conducta que van a provocar a largo plazo, si no se trata, pues comportamientos más graves, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución durante la pandemia, Javier? Desde el inicio del confinamiento, el estar encerrados en casa ha provocado que haya menos adicciones o que la ansiedad haya aumentado precisamente porque no puedes acceder tan fácilmente a ellas. Claro, ha habido esa doble polarización de la situación, ¿no? Por un lado, las personas que ya venían arrastrando el problema adictivo, muchos de ellos relacionados con consumo, han tenido una falsa sensación de seguridad o de control porque han estado casi 3 meses encerrados en casa y los que han podido mantenerse en ese encierro han salido de la pandemia como reforzados, pensando que la situación está más controlada, cosa que no es del todo así. Pero por otro lado también ha pasado mucho esto, ¿no? Que personas que tenían poca conciencia de tener un problema con adicciones se han visto que la ansiedad que produce la adicción en sí ha venido a agravarse con la ansiedad que todos hemos sentido por estar aislados, encerrados, sin contacto con nuestras familias, ¿no? Entonces ese aumento de la ansiedad ha producido que haya más gente que haya necesitado también y que haya demandado más ayuda, ¿no? ¿Y cómo lo habéis ofertado? Porque claro, la limitación de la pandemia afecta no solamente a los usuarios, sino también al colectivo que da el servicio. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo estáis dando respuesta a esa demanda? Claro, como en todas las áreas, al final hemos tenido que reinventarnos, aprender, modificar la atención y desde el primer día empezamos a establecer nuevas formas de contacto con las personas. Las personas que ya estaban en contacto con los grupos o que estaban trabajando ya en los grupos de terapia pues estaban siendo atendidos de forma telemática. Hemos creado grupos a través de distintas plataformas de acceso a internet, utilizando las nuevas tecnologías en este caso a favor de poder atender a esas personas, ¿no? Hemos seguido teniendo todo el tiempo los teléfonos disponibles para las personas que requerían esa atención y esa ayuda y en muchos casos a lo mejor reducido al acompañamiento telefónico, ¿no? Pero hasta en eso también hemos visto aumentada la demanda durante estos meses
de pandemia, ¿no? Porque al final la persona que tenía un problema de adicción no desapareció por el tema del COVID, ¿no? Seguía estando latente ahí y en muchos casos, como decíamos, se agravaba por la situación de ansiedad, ¿no? Hay programas que no podéis llevar a cabo, por ejemplo la asistencia en prisiones, que es una de las líneas de trabajo que tenéis. Es ahora mismo, claro, no podéis acceder a estas instituciones, no la podéis hacer. ¿Cómo estáis organizando? Sí, ha habido como distintos momentos, ¿no? Nosotros vamos continuamente sobre la marcha adaptando las nuevas normativas que van saliendo conforme a las distintas etapas que está produciéndose con el COVID. Con respecto a prisión, fue una de las instituciones que cerraron la entrada y el acceso a todas las personas que entraban desde fuera, como es el caso de nuestras compañeras y el voluntariado, ¿no? Luego sí que han podido empezar a trabajar con la población reclusa, pero sin poder acceder a los voluntarios, de manera que con menos profesionales, que en este caso son solamente 3 compañeras, han estado atendiendo a toda la población, pues claro, incidiendo al final en que se han atendido con menos tiempo o con una periodicidad un poco más larga, ¿no? Porque el voluntariado sí que no ha podido entrar en las prisiones, ¿no? Actualmente, bueno, estamos atendiendo en todas las prisiones de la provincia, en Puerto 2, en Puerto 3, en Algeciras y en el centro de inserción social que hay aquí en Jerez, pero con esa atención reducida, puesto que el voluntariado no puede acceder en este caso a ese perfil, no puede entrar en prisión, ¿no? Incluso también se ha reducido la atención presencial en las propias instalaciones de Proyecto Hombre, en todos los programas que tenéis, y la estáis compaginando con la telemática, ¿no? También es algo que... Claro, hay cosas que yo creo que han venido para quedarse. El tema del acompañamiento telefónico, el poder asistir a alguien por una videollamada, el hacer un grupo a través de cualquier aplicación o de WhatsApp, creo que todas esas herramientas al final han venido para quedarse. Es un aprendizaje que nos ha costado adaptarnos a todo, pero que se está haciendo imprescindible todavía hasta que la situación no se resuelva por completo. Va a estar determinándonos en todo. Piensa que en un espacio normal, donde podemos atender un grupo de familia de 14 padres, ahora mismo por el espacio y la distancia de seguridad a lo mejor pueden entrar solo 5. De manera que hay que desdoblar muchas más horas atendiendo a menos personas, con lo cual bueno, hay que inventarse, hay que buscar nuevos recursos para poder seguir atendiendo a las personas que lo necesitan, ¿no? Porque, Javier, una de las líneas importantes de trabajo que tenéis para pues solucionar este tipo de adicciones es el trabajo conjunto, no solamente con la persona afectada, sino con todo lo que le rodea, su unidad familiar, incluso en algunos casos socialmente o dentro del sector educativo, también trabajáis con ellos. Sí, nosotros en Proyecto Hombre trabajamos con una consigna también muy importante que determina mucho el tratamiento, y es el sentido comunitario, el sentido de grupo. Entonces, gran parte del trabajo que se realiza, tanto con las personas afectadas como con sus familias, etcétera, etcétera, es en espacios grupales. Entonces, sí que altera y varía muchísimo la historia, ¿no? Me nombrabas el tema de la prevención, por ejemplo, antes. Sí. Nosotros hacemos muchísimo trabajo en escuelas, en institutos, en centros educativos de toda la provincia. Y ese trabajo ha tenido que modificarse, desde sesiones online para padres. Imagínate un padre que no está acostumbrado a entrar en una red social, descargarse un vídeo o entrar en un enlace de una reunión para tener un taller de prevención, ¿no? Bueno, pues todo ese aprendizaje ha estado ahí y sigue estando, ¿no? Entonces estamos procurando, como venimos haciendo desde hace 29 años, reinventarnos y adaptarnos a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades para poder seguir estando ahí, ¿no? Y que puedan seguir contando con nosotros, ¿no? Ahora mismo, Javier, la principal problemática, las principales adicciones que tenemos aquí en nuestra zona, ¿cuáles son o en qué posición se encuentra cada una de ellas? Sí, mira, después de los datos recogidos de 2019, que es el último año cerrado, el perfil medio de persona atendida sigue siendo un hombre de 35 a 40 años, consumidor de cocaína, en muchos casos con otras adicciones asociadas, como el consumo de alcohol o el juego. Ese sería el perfil mayoritario, ¿no? El perfil medio de personas atendidas durante el año pasado. Pero es cierto que emergen distintos perfiles nuevos que nos llaman mucho la atención, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, el grueso de mujeres atendidas han sido en menores de 18 años. Chicas que empiezan a desarrollar esos comportamientos que hablamos antes, desadaptativos, esas dificultades y problemas familiares, incluso bueno, esos problemas de adicción a las nuevas tecnologías, al juego online, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de ese perfil medio, de ese hombre de 35 o 40 años, pero hay como distintos perfiles que han ido emergiendo.
no desaparece del todo el consumo de heroína, que hablamos siempre de que parece que esto está olvidado y no está olvidado. Es algo residual, pero no, todavía sigue. Ha disminuido evidentemente, pero se ha agravado, por ejemplo, y se ha vuelto un poco más complejo ese perfil porque aparecen lo que llamamos patología dual, que son personas que conviven con la adicción, con el trastorno de la adicción y con trastornos también mental o con patologías mentales, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha complicado mucho más el trabajo y el perfil de trabajo con adicción, pero bueno, siguen estando ahí, ¿no? Los jóvenes, la problemática está siendo más amplia en las nuevas tecnologías o en adicciones, por ejemplo, al consumo de sexo, que a lo mejor a otras adicciones que normalmente se tenían hace 5 o 10 años, como podría ser el alcohol, que estaba muy en la calle. Sí, los jóvenes y los adolescentes empezamos trabajando con ellos porque veíamos que aparte de la prevención universal, que era ir a los institutos y hacer un trabajo con profesores, familias y alumnos, empezaban a aparecer jóvenes y adolescentes con consumos iniciales, ¿no? De sustancias, el cannabis, el alcohol, y bueno, empezamos haciendo ese trabajo. La realidad es que ese trabajo se continúa, se sigue haciendo, pero el perfil mayoritario de adolescentes y jóvenes no está ahí. Está en chicos y chicas que empiezan a tener problemas en casa, que empiezan a tener dificultades también en la escuela y que al final muchos de ellos están asociados a un mal uso de las tecnologías, a un mal uso de redes sociales, al tema de juegos y apuestas deportivas, pero no necesariamente. Ya trabajamos con esa forma de prevenir la adicción, trabajando con adolescentes que empiezan a mostrar ese tipo de pautas de conductas no adaptativas, ¿no? Para prevenir que no llegue a desarrollar ningún tipo de historia mucho más complicada, ¿no? Pues Javier, nos tenemos que marchar, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queríamos también lanzar un mensaje a la ciudadanía que nos está viendo, que está Proyecto Hombre, que estáis muy activos y que bueno, que estáis ahí para ayudar a todo el mundo que lo necesite. Yo solo recordar que llevamos 29 años aquí, hemos estado, estamos y seguiremos estando para facilitar la vida y para poder llegar a más personas que necesiten ayuda. Y muchísimas gracias por este espacio. Javier Sevilla, de Proyecto Hombre, muchísimas gracias. Gracias. Y nos marchamos, nos quedamos sin tiempo. Mañana volvemos a las 10, como siempre, aquí en Jerez al Día. Adiós.